¿cómo es la base de un entrenamiento de Juanito? O sea, el proceso. Son 2 milésimas de diferencia las que hubo el día 1 y el día 2. Todo se iba a definir el día 3, definitivamente. Y Spectra en especial es una yegua todavía que desde la primera vez que le montamos traía chispa. ¿Cuánto un caballo, un ejemplo, cuántas veces trabaja por semana en un programa como lo que tú haces aquí? El día de hoy estamos aquí con Juan Ayala. Sin duda es un baluarte en descendientes y en la industria de barriles en todo México. Descendientes podemos decir que es la persona que más dinero ha ganado en los 2 años que lleva el programa en carreras de barriles, pero no nada más ha ganado en barriles, sino también ha ganado lazando. Y sin duda una historia de vida hacia la industria del caballo que hoy nos va a compartir, muy enriquecedora, sobre todo que pues a su corta edad pues ha pasado, yo creo que 20 y tantos caballos por sus manos, y casi todos, o casi me arribo a decir que todos han ganado algo en una competencia de barriles o lazo. Entonces, pues muchas gracias, Juanito, el día de hoy por darnos el tiempo, y pues vamos a empezar pues como tus inicios. ¿Cómo llegaron los caballos a tu vida? Muchas gracias por el espacio, primero que nada. Pues sí, es una historia muy larga, perdón. Llegaron ahora sí que nunca me lo esperaba, que me fueran a gustar de tal manera, porque de verdad me daban mucho miedo. O sea, me podían ver a mí con una soga o lazando en una lazada de domi chivos, pero nunca me animaba a montar. Sí tardé un poquito en agarrar valor. ¿Y cómo llegas a Rancho San Bartolo? Uy, es una historia muy chida. Detrás de mi casa, su casa, eran los corrales donde se arreglaba el ganado de aquí del rancho. Y pues ahora sí que por la vagancia de brincar y ir y ayudar, ahí arrear los toros hasta para llevar las cocas y la fregada, ahí fue cuando me fui acercando. Ahora sí que en eso, mucho tiempo y me la pasé. Pero una vez, Lalo Franco, ¿te acordarás? Me dijo de que no, pues súbete a esa yegua y ayúdanos a tapar un pasillo. Y yo, a la madre, pues nunca me he montado. Pues me monté y caminando con todo el medio del mundo, pero cuando me subí dije, ay, sí está chido. Sí está chido. De hecho es una yegua muy querida aquí por el rancho, la Tapatía, la que fue la yegua de la mamá de Juan. Ahí en esa yegua fue la primera vez que monté en toda mi vida. Pero aún después de ahí tardé mucho para aprender todo, o sea, a montar y la fregada. O sea, eso fue nada más de caminarle y tapar un pasillo para que pasara el ganado. ¿Y cómo llega? Bueno, no sé si llegó primero el lazo o llegaron primero los barriles. No, platícale a la gente cómo fue. No, sí, llegaron primero los lazos. Ahí con Manuel López fue como comenzamos. Digo comenzamos porque Ricky Rizzo y yo siempre anduvimos juntos, pues primos aparte, pero ahí con López empezamos lazando. Entonces llegan tú y Ricky con López, pero llegan primero como a ayudarle. Sí. Y ya él poco a poco les fue compartiendo conocimiento, ¿o cómo fue? Sí, primero ayudarle, ya sabes, hasta arrear el ganado en el chute de lazo, después a enfriar caballos o hasta bañar caballos, peinar caballos, no directamente con los caballos que usaba López, pero sí con los del licenciado Noval. Eso sí, haz de cuenta como si fueran de nosotros. Eso sí los traíamos en friega para todo. Y de ahí, con López, López ocupaba ayuda pues para lazar, entonces empieza a ponerlos a lazar para que le volteen novillos, o el proceso, ¿cómo fue? Sí, así fue. Empezamos, pues ahora sí que le agarramos mucha habilidad a la soga luego, o sea, en el domi éramos bravísimos, y ahora fue el complemento de aprender a montar, y sí, pues para ayudarle a entrenar a López, que también ponía caballos de lazo en ese tiempo. Entonces así fue, y luego también me acuerdo mucho que en ese tiempo fue cuando se hacían las lazadas de puntos. Entonces esas fueron nuestras primeras lazadas. Ni siquiera volteábamos todavía novillos, pero ese fue el proceso de que ya estábamos montados, y pues como las lazadas eran con ese formato, pues bien fácil. Y eso
¿qué edad tenían tú y Ricky, más o menos? Yo creo que yo tenía aproximadamente 14 y soy 3 años más grande que Ricky. Ok, no, Sí. pues ya llovió, Sí. la verdad. Sí. Y bueno, la realidad es que el aprendizaje fue rápido porque yo me acuerdo en aquellos tiempos López era casi todo el día la sábana. 24/7, sí. A veces a 8 de la noche todavía los novillos Sí. seguían dando vueltas. Sí, sí, sí. Entonces, pues fue rápido. ¿Cuándo llegó el primer triunfo? Lazando. O sea, que decir, ay, nos ganamos algo. Yo creo que en un circuito que hacían los Piña, no me acuerdo bien cómo se llamaba el circuito, pero yo creo que fue como la secuencia así como más consistente, ya como que sabiéndole ya más a todo el proceso, o sea, a la salida de la barrera, a la volteada buena de los novillos, a los caballos bien puestos en la caja, o sea, ya todo haciendo las cosas bien, que fue el resultado pues de que nos diera el triunfo de la lazada en aquel circuito. ¿Te acuerdas qué caballo era? Me acuerdo que divagué con varios caballos, fue en unas etapas en el Sureño, del Ignoval, que lo compró aquí en una subasta, fue en la Barbie de Héctor Valleza, fue en otro Rosillo de Héctor Valleza, fue en un caballo también de Odilon Martínez, Había que poner los caballos. Había que poner los caballos, así es. Muy bien. Sí. ¿Y qué fue el premio? ¿No te acuerdas? Fue una montura. Y pues dinero. Ah, sí. Qué chulada. Sí, sí. Y bueno, ¿cómo nace el amor a los barriles? Porque aquí no había barriles. Sí, aquí no había, la verdad. Fíjate que va a sonar bien extraño, pero YouTube y ESPN viendo las finales de Las Vegas fue como me gustó mucho, que yo veía que eran competencias de puras mujeres, y luego en YouTube me salían hombres trabajando caballos, haciendo ejercicios, dando tips, drills, y por eso me gustaba mucho, o sea, me gustaba mucho ver como el proceso de los caballos. Oye, ¿y a quién empezaste admirando en esos videos? Hay un señor que entrenó una yegua para Las Vegas en el 2008, se me olvida su nombre porque está muy raro de pronunciar, pero les mentiría, ahorita no me acuerdo, no se me viene. Su apellido, Rombray, algo así, pero era una yegua que hasta ahorita sigue dando hijos muy buenos. Ok. ¿Y cuándo empieza un programa de barriles aquí en San Bartolo? Fíjate que todo empieza porque pues ya había varias niñas, o sea, estaba Ana Victoria, Marifer, Sofi chiquita, pues tus hijas bien chiquititas. Empezó a haber circuitos donde ya de lazadas y barriles que ya metían las fechas. No podía competir yo, pero una vez se les ocurrió a los papás de las chavas hacer una para los entrenadores. Esa fue como la primerita competencia que yo corrí un caballo de barriles. Te acordarás del Chasco. El Chasco, aquel caballote, ese fue el primer caballo que competí. Y sentiste la adrenalina y ahí... Sentí la adrenalina y de ahí valió, sí. O sea, si de por sí ya entrenando me gustaba mucho, pero ya competir y hacerlo en competencia, desde ahí ya me ganó. ¿Y cómo nace ese programa tan exitoso? Porque, digo, en aquellos entonces después sale el Chilicote, sí, con Citlali, o sea, que nace aquí, y empiezan a salir la Espectra, y empiezan a salir, sí, digo, me voy a brincar algunos porque yo no me lo sé, sí, pero, o sea, ¿de dónde de ser el segundo tiempo de la lazada o el primer tiempo de la lazada? Porque siempre empezaban con los barriles, a hacer ya puros barriles, a hacer, ¿dónde... competencias tan grandes que se hicieron aquí en San Bartolo? Pues fíjate que yo siento que Juan forma mucha parte de esto porque me vio como el talento. Entonces, pues aparte de que con el tiempo también se volvió que ya su hija también fue muy, muy, muy aficionada por los barriles. Y pues sobre la marcha, así como dices, hay muchos caballos detrás, pero ya ahora que se vino como ya las competencias un poco ya más formales de asociaciones como NBHA. Yo siento que NBHA sí cuenta mucho con mi proceso porque ahí es donde ya daban oportunidad de ser mixta la competencia y ya ahora sí que pues mete los caballos que sean, o sea, dale a todos así. Porque ese proceso que entonces yo me acuerdo a Sofi corriendo chiquita, pues corriendo el cadete. Sí. Pero de repente eran los caballos de lazo que los metían a los barriles. Sí, justo fue eso. Y de repente
casi estoy seguro que con Spectra. Spectra fue la Sí, yegua el ya parteaguas, especializada en barriles. Solo de barriles. Y que primero la metiste tú y después Sofi hizo lo que quiso hasta que se nos lastimó la yegua. Sí, la historia de Spectra también está bien padre porque aparte Spectra forma parte de una camada de otras yeguas que también montó, que junto con Heriberto las empezamos desde potranquitas. Y Spectra en especial es una yegua todavía que desde la primera montura que le echamos, desde la primera vez que le montamos, traía chispa, traía mucha chispa. Yo ya estaba un poquito ya más aventajado en saber de barriles y eso, y es así, dijimos desde el principio, estaba para barriles. Sí, cambió la historia esa yegua porque desde su primer competencia que yo la llevé, ni siquiera tuvo malamente como competencias antes, sino que así de tener un proceso de entrenamiento conmigo ya de yo creo que, no sé, 7 meses, la llevé a un Futurity en un nacional a Chihuahua, por ahí en el 2017. Sí. Quedamos subcampeones nacionales y el siguiente año lo ganaría quedando campeona porque todavía podía entrar. Bueno, ahí tenemos a dos impulsores de los barriles. Sí. Uno, Juan, que siempre ha creído pues en sus caballos, en su crianza, y el respaldo de que a Sofi le gustó y entonces hay que seguir. Sí. Y entonces, como dices, vieron el talento y se viene. ¿En qué momento? Porque hubo una transición, Spectra volaba, ganabas casi todo, y de repente ahora hay que ponérselo ya a Sofi. Y platícanos un poco esa historia, porque al final fue una yegua triunfadora todas las veces. Todas las veces, sí, de verdad que sí. Aparte de enseñarme a como jugar ya muy maduramente con la mente, porque sí te pones mucha presión a que siempre ganes todas las competencias y que a lo mejor algún día te pueda ir mal, como competidor, sí. O sea, esa yegua nos enseñó a todos, yo creo. Pero yo me acuerdo un día ver justamente a Sofi en su transición de cadete a Río Blanco, y yo la veía ya como ella le exigía más al caballo, y pues a lo mejor Río no tenía como la chispa que Spectra tuvo siempre. Y te lo juro que un día me fui a dormir y pensé en eso, dije, ya será momento de que yo le pase a Sofi al Spectra. Y me acuerdo mucho esa imagen de una carrera que le dio a Río, ya como ella le exigía y cómo su asiento y cómo dejaba fluir a los caballos, y dije, yo creo que sí. Y así literalmente un día vino al rancho y le dije, hoy vas a montar al Spectra. Y me dijo, ¿qué? Y yo, sí, hoy la vas a montar, y yo creo que ya te va a tocar. ¿Estás seguro? Sofi bien linda de que no te bajes de ella, solo tú la has corrido. Y yo, no, ya te toca. Y créeme que rápidamente, o sea, se acopló con las yeguas. Con la yegua. Eso habla de la manera de entrenar los caballos. Sí. Digo, nos ha tocado ver también la transición, porque digo, esto que pasó con Spectra, y Spectra fue muy ganadora. No me acuerdo, Sofi llegó a NBHA y ganó, no me acuerdo qué categoría, pero ganó con Spectra, topando ya en la 1D, y dices, o sea, una yegua hasta que pues tuvo un problema en una rodilla y se operó y pues ya quedó solo para la cría. Sí. Pero de ahí se vinieron, o sea, ya traías atrás otro repertorio que hoy las vemos a lo mejor como las yeguas grandes o las yeguas consagradas de San Bartolo. Platícanos de esas que venían atrás de... Fue una etapa donde ya que yo le pasé a Spectra, y pues ya ahora sí que yo se la entrenaba solamente para ella. Ya tenía yo otros caballos ya hechos, ya buenos, el Big Boy y el Preferido, que ahora están allá con ella en Estados Unidos. Pero se vino la generación de muchas yeguas nuevas que literalmente las montaba junto con el potrillo. Se vino Mariposa, se vino la Cajeta, se vino la Suprema, la Rosita, otras yeguas que por ahí también pasaron ahí por mis manos, y fue volver a empezar otra vez. O sea, pero justamente es lo que yo he descubierto que a mí me gusta, ese proceso de los caballos, o sea, de cómo están tan nuevos y poco a poco van avanzando, que a fin de cuentas siento que es como mi tarea, mi graduación siento que es a que Sofi corra segura, que no batalle, o sea, que todo esté bien hecho. Sí, que el proceso de abajo se haga muy bien para que al final, y digo Sofi o cualquiera, porque hemos visto que los caballos
Me acuerdo también en un NBHA que es no me acuerdo cómo se llama, el que se cambia en el caballo. Ah, el selectivo de zonas para los mundiales. Un día le tocó a Claudia. Sí, le con tocó la a Claudia y a cajeta Karen. Sí. Y a Karen. A Karen me la sembró. Sí, la sacó y a Claudia por poco y te gana, sí, aparte. Y aparte me gana. Sí. Porque la yegua era, o sea, ahora sí que te ganó con tus armas. Así es. Pero yeguas muy bien hechas. Sí. ¿Cuál, después de Spectra, cuál es el prospecto así que tú dices, no manches, esta era la que seguía, o es el que sigue, ¿no? Yo creo que después de Spectra viene Mariposa. También así de que desde muy al principio la yegua yo le sentí una habilidad y como un gusto por los barriles muy fuerte. Te digo, me atrevo a decir a ella porque también duré un poquito más de tiempo compitiéndola, pero yo creo que sin duda alguna la Mariposa vendría de ella. Que bueno, y sí me estoy brincando un chorro de caballos porque aparte de Spectra, el papá de Spectra fue también una carta fuerte mía en un muy buen tiempo. El caballo ya estaba muy grande, pero el caballo jugaba muy fuerte. Y luego ahí en ese hueco también entra el Corazón. Que si no lo competí tanto tiempo era porque tenía sus temporadas de empadre. Pero barrileada que entré desde la número 1 gané. O sea, siempre estuvo ahí en los primeros lugares. Sí, el problema del Corazón fue que normalmente de febrero a junio, pues no contabas con él. Con las novias. 1 o 2 meses tenías que volver a reincorporarlo, como al entrenamiento. Y los 3, 4 meses de competencia, que al final del año no hay tantas y exacto. Pues otra vez. Sí. Pero sí, él tenía mucha chispa y muy buen caballo. Muy buen caballo. Todavía tenemos ahora los hijos corriendo, pero de ahí... Dime, o sea, ¿cómo es la base de un entrenamiento de Juanito? O sea, el proceso, porque está fácil decir que has llegado tantos caballos desde abajo al podium, ¿no? Pero ¿cómo es la base? ¿Cómo, y tan duraderos? Que eso es lo más importante, porque normalmente el caballo de barriles a los 5 años ya te lo encuentras tronado de rodillas, tronado de patas, muy lesionado, lo que sea. Y ahora, en el proceso, pues tenemos a la cajeta, tenemos al Big Boy, tenemos al caballos de más de 10 años, siguen compitiendo activamente, perfectamente y todavía en podiums, ¿no? Entonces, platícanos ese proceso. Bueno, justamente ese proceso yo creo que sí es bien importante porque justo, o sea, son proyectos a futuro. Es algo que Juan siempre me enseñó mucho, tanto como en lazo como ahora en barriles. Y siento que yo ahora barriles más, hacer velocidades altas, vueltas pues a mucha velocidad. Justamente hay que respetar mucho eso. Desde tener un caballo bien balanceado, desde sus patas, dientes, cuerpo, bien cuidado, suplementado, claro, también, pero justamente no abusar de aquella adrenalina que tal vez podamos sentir, de que me dio una carrera bien padre, déjale, doy 10. O sea, si una les dio bien con esa y enfriarlo un chorro de tiempo, no abusar de esos tiempos de entrenamiento sobre todo, o sea, de verdad cuando se sienta a gusto el caballo, ese es el momento. Me gusta mucho a mí en lo personal repeticiones pero a muy baja velocidad, correcciones a muy baja velocidad. Siempre me han preguntado como que, oye, ¿cuántas veces te pones el reloj en tus entrenamientos? Se los juro que ninguna vez pongo el reloj. Las carreras limpias y bien hechas te dan el resultado, la verdad. Siento que esas bases, como de cuidar todos esos detalles, es lo que me ha llevado a mantener caballos sanos y pues ganadores. Un caballo, un ejemplo, cuántas veces trabaja por semana en un programa como lo que tú haces aquí? Conmigo yo creo que te puedo decir que 4 veces a la semana, pero no todas las veces hace barriles, no todas las veces lo monto. Me ayuda mucho de la caminadora, que pues gracias a Dios ahí la tenemos y puedo sacar a los que no monté, están moviéndose, pero acá en la arena, la verdad, ejercicios que tengo una lista grandísima, a lo mejor sin barriles, otros con un chorro de barriles, pero aproximadamente yo creo que eso, o sea, a lo mejor a los nuevos sí trabajan un día más,
pero es mero proceso como de yo acoplarme a que el ejercicio le salga un poco más correcto, a que ahora la línea sea más perfecta, que el círculo sea más perfecto, que el cambio de mano, pero eso muy, muy externo a que entrene puros barriles. Otra de las cosas que a mí me llama mucho, bueno, al estar en casa me toca ver mucho, es todos los procesos, láser, lodo, agua, hielo. O sea, son parte de una rutina de entrenamiento, sí. Porque no es de que tenemos, o sea, o tienes la competencia, ya viene el tal, o sea, es rutinario. Sí. Balances de todo, pues. Sí. Platícanos un poco de esa parte, digo, de algunas de las terapias que das, así, sí. Que porque son muy importantes. Sí, sí, sí. Mira, sí, como tú dices, todo eso siento que va de la mano de, pues tienes un caballo sano, tienes un arma fuerte para competir. Entonces, todo esto sí es una rutina, es 2 veces a la semana BIMER, que es electrobiomagnetismo, una vez al mes fisioterapeuta, ajuste quiropráctico, muscular, o sea, esa cita que tienen cada mes se revisa desde los ojos, las orejas, la boca, los cascos, la punta de la cola, o sea, es todo. Más aparte diario, botas de hielo, lodo relajante, pastas para recuperar los músculos, pastas para energía, electrolitos, es muchas cosas que la verdad ayudan, o sea, sí das un plus a que tengas siempre un buen atleta. Digo, también la suplementación sí. específica para huesos, cartílagos, sí. O sea, la realidad es que muchas veces vemos al competidor en la arena, pero el trabajo atrás de la realidad, lo sobresaliente de tener yeguas de más de 10 años compitiendo en alto desempeño, en podiums, o sea, sí. Casi siempre son lo temible, pues es que vino Juanito y nos ganó, y es que eso, pero está reflejado en este trabajo, sí. Que no nada más es, como dices, ve y córrelos, ¿no? Ajá, ve y, no. O sea, son terapias, sí. Son esfuerzos, son recuperaciones, camas, cerraduras, suplementos. Platícanos un poquito cómo escogen el siguiente prospecto, o sea, con Juan, con Sofi, cómo es, porque la realidad es que los proyectos no es que, échale a Juanito que va joven, o sea, sí. casi se hacen antes de que nazca, ¿no? O sea, de la panza, ¿no? De la panza, así es. Sí, justamente yo creo que todos han sido así, desde la panza, o sea, te lo juro que, no sé, estamos echándole el caballo a la yegua y de que me dice Juan, hijo, va a estar bien bueno para barriles. O yo de que, oye, échale a esa yegua, por favor, desde cero, o sea, gracias a Dios tenemos la fábrica, entonces tenemos ahí ese punto extra, yo creo. Pero es la importancia de conocer las bases. Sí. Porque, o sea, como tú dices, ahorita el resultado dices, a esta yegua con esta combinación, y a lo mejor algunas cruzas nos han fallado, ajá. ¿No? Pero la gran mayoría han respaldado la genética que se ha logrado por años, o sea, 20 años de ser creador. Así es. Se dice fácil, y ahorita también mucha gente piensa, no, es que San Bartolo ya tiene puras sangres viejas, pero pues, la realidad es eso que platicamos, de que el conocimiento de sus sangres, así es, pues siguen marcando mucha diferencia, y sí, o sea, sí tenemos un respaldo muy grande, porque pues, conocemos ahora sí que a todas nuestras yeguas, a todos nuestros sementales, ya son muchos años que pues conocemos ahora sí que todo, entonces sí siento que nos da unos puntos extras en eso. ¿Cuál es el plus ahora que ya empezamos? Digo, Juan en su proyecto empezó a meter las sangres, ahora sí que el siguiente nivel, sangres más de yeguas ligeras o de caballos ligeros, y cómo se está empezando a ver en el proyecto de barriles de Rancho San Bartolo. Así es, mira, pues es como un poco a lo que nosotros hacemos. Los caballos que tenemos como con esas líneas que pues son en la vanguardia en carrera de barriles en Estados Unidos, que es un referente muy grande del deporte. Los que Juan ha seleccionado han sido los que tienen ese respaldo como criadores, al igual que aquí. Te hablo de Dasta Fane, de Frenchman Guy,
que son caballos que hace más de 20 años también son productores. Entonces, no es como que porque hoy vimos un video y corrió bien padre, no, o sea, sí tiene un respaldo. O sea, estas yeguas que tienen esas líneas tienen hermanas y hermanos y tíos y abuelos que siguen compitiendo aparte. Entonces, sí también es un plus en el deporte. Siento que sí son caballos que están hechos para esto, ¿sabes? Oye, ¿y qué tan importante es o qué tanta ventaja es hacerlos en casa? Uy, sí es mucha ventaja. Sí es mucha ventaja porque estás muy seguro a lo que vas, porque tú todos los días estás con el caballo, todos los días lo montas, sabes hasta cómo ponerle el amartigón, sabes cómo come, o sea, sabes que el caballo durmió bien, sabes que el caballo descansó. O sea, el hacerlos en casa, el conocer al caballo definitivamente sí te marca esa pauta a que no vas a experimentar cosas nuevas, ¿sabes? Ok, vamos a entrar un poquito ya en el tema de pues lo que es este evento, ¿no? De Descendientes, y que al final podríamos estar con Juanito platicando de caballos y de barriles. Sí. Y si ponemos una guitarra y una bohemia, más. Sí. Es bohemio por naturaleza. Pero vamos hablando un poquito de Descendientes. ¿Cómo viste tú cuando empezó el proyecto? ¿Qué viste? Uy, mira, cuando yo me enteré de lo que se iba a tratar el proyecto, me dio como una emoción muy fuerte, no solo sentimental, te voy a decir, porque soy muy seguidor de los Futurities de Estados Unidos. Y la verdad, el programa era justamente igual a cómo se hacían las cosas allá. Entonces, justamente como el esperar un programa que trajera ese plus de apoyar a los entrenadores, a los creadores, no sé, me daba mucha emoción. O sea, desde el día uno que yo me enteré de lo que se iba a tratar, yo ya ansiaba por saber qué caballos iba a poner, por saber el proceso que me iba a llevar y sobre todo por ir y correr. O sea, es de los mejores programas, me atrevo a decir, la verdad. Sin temor a equivocarme, es el mejor Futurity pago del México. No creo que haya otro igual. Y pues no, o sea, de lo mejor. Oye, y llegó el evento y la realidad es que siempre, casi todos los eventos me ha tocado ver NBHA que son de 2-3 días, pero como es todo el día barriles, entonces la comunicación entre los mismos participantes pues se perdía, porque sí, pues cada quien estaba en lo suyo. Sí. Y a mí me tocó ver el primer año la camaradería que traían, o sea, cuando ya se acababan los barriles, como en el receso, que estaban las lazadas, cómo todos intercambiaban consejos, sus caballos, las terapias, las no sé qué, o sea, cómo se vivió diferente, sí. Cómo sentiste tú esa parte de canijo, ahora somos, en vez de ser contrincantes, somos amigos, ¿no? Exacto. Sí, justamente eso también ha creado como este acercamiento más como de compañeros. Tienes mucha razón en eso, la verdad sí fue así como que de repente estábamos todos ahí compartiendo de que te ayudo, cómo te sentiste, qué necesitas, hazle esto, hazle aquello. Yo te soy muy sincero, no tanto porque pues 10 caballos, 9 caballos, ahí anda uno en friega, pero igual, siempre, hasta en otras competencias, me gusta mucho que me pregunten y ayudar, la verdad. Sí, sobre todo la parte como son caballos tan selectos por la edad. Sí. Y la gente, sobre todo el primer año, pues vino, ¿y cómo estará? ¿Estará bueno? ¿No estará? Sí, como muy selectiva la gente, pero al final de cuentas terminó siendo un evento como fraterno, como de camaradería, de todos somos como lo mismo, y ayudó mucho a abrirse, porque pues nosotros pensábamos como organizadores que venían de 3-4 bloques diferentes, o sea, como que van a pelear porque venían los puros leones a ganar el dinero, y resultó que salieron todos siendo súper amigos. Así es. Sí, justamente siento que también es lo bonito del programa. No es solo como ir por el dinero que pues llama mucho la atención, o sea, sino
sino es como ir de la mano todos en la competencia y que se haga como esta fraternidad de entrenadores, de competidores, de los criadores que son tan amigos. O sea, si de por sí siento que como en este mundo de los caballos es como una familia grande, siento yo. Entonces, el que eso marque también como una insignia de la competencia, eso está bien padre. La otra cosa, ya llegas al evento, el primer año a todo mundo, sobre todo la industria de los barriles e incluso los lazos, los toma por sorpresa porque te avisan en enero, en marzo, en abril salió el programa, Sí. Que hay un Futurity ya, 3, 4 y 5 años, y pues nadie venía trabajando los Futurities realmente en un proceso. Entonces, sí. ¿Qué sentiste? ¿Hay que acelerar, hay que frenar, o ya tenías algo? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo? Sí tenía algo justamente, pero recién llegado. Yo me acuerdo que tenía, yo creo que un mes con unas yeguas. Con la que el primer año sí, con la que tenía un poquito más de tiempo era con la Divas Painted. Esa sí tenía, yo creo que entrené 7 meses antes de ir a competir. Relativamente muy poquito, pues, pero ella sí ya tenía un poco más de tiempo. Y de hecho, si no me acuerdo, ese primer año, creo que fue bueno, hubo la oportunidad de que entraran por ser el primer año de cualquier semental, entonces hubo la oportunidad de que ahí encajó. Pero sí hubo un caballo que sí lo entrené 2 semanas antes de correr y lo hizo muy bien, el elegido. Y ganó. El elegido, sí. Ganó algo. Pero justamente nunca pensé en yo acelerarlos. O sea, que corrieran bonito y siempre he pensado eso, que hagan las cosas bien hechas y ya lo menos importante va a ser el tiempo, porque creo que ahí te van a dar todo. O sea, mejor un galope bonito y la carrera, los barriles perfectos, a una velocidad extrema y la vuelta a la glorieta y esas cosas, o sea... Que después ya no se corrigen. Exacto. Sí, cuando un caballo experimenta alta velocidad, algo malo, es más difícil corregirlo. ¿Qué llevaste el primer año a los Futurities? Bueno, llevé a la Diva, llevé al elegido, llevé... ¿A quién más? Mochis. Llevé a Mochis, Diesel, ellos 4, ¿quién más? Ni me acuerdo quién más. Pero a Futurity creo que ellos. Ajá. Lo que pasa es que el primer año también se las pusimos la prueba muy difícil. Y Moneymaker también. Moneymaker. Porque metimos 3 a 5 juntos en revuelta con un incentivo, y al final pues todo lo chiquito lo forzamos demasiado. Sí. Platícanos así el resultado, pues al final ganas con Diva. Ajá. Te toca ganar el Futurity, el promedio de Futurity. Sí. Platícame cómo fue y contra quién ibas o contra quién peleaste ahí. Sí. Nos tocó ganar, gracias a Dios. También siento que la competencia también es un proceso, porque me pongo mucho a ver la carrera de la primera ronda, la carrera de la segunda ronda y la carrera de la ronda corta. La verdad también fue un proceso de ir bajando tiempos. Y lo padre es que ni siquiera agarré fuerte, o sea, no fue ni por velocidad, sino porque la yegua se sintiera segura. Relativamente tenía muy poquito tiempo entrenándola, pero yo le tenía mucha fe a la yegua. Gané el primer lugar con ella. En el Futurity logré ganar también dinero con el elegido, caballo que les cuento, un hijo del ausente. Con Diesel también, un hijo del monarca. Todos en procesos un poco muy diferentes, aquellos muy nuevos, pero igual tratando de hacer las cosas mejor posibles, y ya ahora sí que preocupándome lo menos que quería por el reloj. Ok, pasa el primer año de Descendientes. Ajá. ¿Cambia la manera de hacer, o en el mismo año de primero de Descendientes, de arrendar para llegar a los... ¿Hicieron algún ajuste en el programa? Porque ahora sí ya había que... Sí hubo un reajuste, porque pensando siempre en la seguridad de los potrillos ya, o sea, potrillos, pero
sí agarrando ventaja. Sí que tuvieran el proceso un poco más largo de aprendizaje. Te puedo decir que con la que gané el 2024, justamente cuando fue Descendientes, yo ya la estaba iniciando. Con la que ganas en el 24, ¿qué bases le diste a esa? O a ese proceso de las que vienen ahí. Gracias a Dios, Dieguito me las entrega, pero sí... Diego Casillas. Dieguito Casillas, me las entrega de verdad que como acordeones, o sea, están muy, muy, muy buenas, o sea, las puedo llevar para donde quiero. Ahora sí que el proceso fue como, aprende el patrón y ya sobre esta marcha ya yo te voy a ir cuidando, porque aparte de eso ya era una yegua con otras líneas. Platícanos un poco de Black Ice, de la yegua que gana en el Black 24. Ice. O sea, porque ese es un proyecto traído para los barriles, ahora por 5 Ranch, que pues es parte o de la familia de San Bartolo. Pero, ¿cómo llegó? Porque esa... sí llevó un proceso largo. Lo que dicen es que a los 3 años la corrieron muy fuerte. Ahora sí que el pique entre tú y María Isabel, corrieron muy recio esos 2 caballos, pero al final de cuentas fue una yegua que me atrevo a decir que, como dices, desde Descendientes empezó ya a hacer sus pininos. No fue a Descendientes porque no daba la edad, pero si hubiera dado la edad, hubiera podido correr a otra velocidad, pero, o sea, fue un proceso de cómo lo fuiste llevando. El proceso de qué tanto lo meto, a qué velocidad lo meto. Sí, mira, Slick Black Ice también, ahora sí que Chuy Trujillo de 5 Ranch, me la mandó desde que la compró. O sea, la potranca había acabado casi de nacer y me dijo, me quiero quedar con esta, ¿cómo la ves? Ella, a ver, ¿de quién es hija? Hija de Slick Bike Design con una hija de Dasta Fame. Son las líneas líderes en Estados Unidos y en Brasil, de caballos de barriles. Y le dije, no, pues sí, o sea, quédatela, tráetela. Y sí fue muy de la mano, o sea, justamente cuando Dieguito la estaba arrendando, ahí me mandaban videos, mira cómo la ves. Y de verdad, de eso todo muy, 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 muy bien. Ahora sí, ya cuando llegó conmigo fue de que, pues, enseñarle ahora sí el camino de los barriles, todo muy suave. Gracias a Dios tuve mucho tiempo para empezarla, mucho tiempo. Me dio mucha confianza de llevarla a competencias, ahora sí que pues a sentir la vibra de muchos caballos, de la música, de los gritos del público, de las lonas, de los pasillos. También eso se lo cuidé mucho porque yo sabía en lo que estaba montando. O sea, es una yegua prendida por sus líneas, o sea, es ligero 100%, entonces eso yo sabía que iba a tener que cuidarlo mucho. Se vinieron los Prefuturities de Descendientes justamente, igual, a placearla, a que viera todo, pero te lo juro que yo lo que menos buscaba era que corriera fuerte, pero la yegua, te lo juro que así corre, o sea... Dice que no corría fuerte y el primer Prefuturity nos corrió como el 50% de las inscripciones porque hizo un tiempazo. Sí, pasó, o sea, eso. Que ya nadie dijo, no, pues yo que llevo un caballo si esta va a robar, pero también con la misma adrenalina. El segundo y el tercero ya no fueron tan buenos para ella porque, como dicen, su cabeza... el último, la última, justamente antes del evento, sí tuve una guerra mental porque, pues, ya sabía de lo que se trataba y ella traía ese plus, entonces sí fue regresarme un poquito y ya en la competencia, en Descendientes, ya correr más con la mente, la verdad. ¿Qué piensas, o sea, qué cambio dio los Prefuturities? Porque el primer año no tuvimos. No tuvimos. Sí, mucho, porque justamente vas a la arena, compites donde va a ser el evento, los caballos ubican perfectamente la entrada, la salida, el primero, el segundo, el tercero, el parámetro de las gradas. Siento que eso es muy importante porque ven el público y ellos como que se detienen un poco, la verdad. Entonces, el que haya Prefuturities ahí, siento que te da mucha confianza y muchísima más a los caballos. Sí te ayuda mucho, sí cambió. Ahora vamos al evento. El evento, aparte, en específico, un caballo prieto que traía María Isabel y la Black Ice, hicieron que los tresañeros
todo mundo los estábamos esperando. Sí. Desde, o sea, el primer día, pues según todo mundo, la Black Ice venía a robar. Ajá. Y resultó que el primer día salió uno que quería competir, uno, ajá, ¿no? justo. Platícanos un poco de eso. Sí. De verdad, un caballo que me encantó, está bien padre, y María Isabel es una jinete que, mis respetos, monta muy bien, igual monta muchos caballos, o sea, todos los monta muy padre. Sí se impuso mucho el verla correr y que se aventara a tiempazos desde la primera ronda. A mí en lo personal sí soy muy competitivo, pero ahí sí no tenía que pensar en mí, sino pensar en la yegua, en que hiciera las cosas bien. Yo sabía qué patas traía. Sí, en el primer barril sí, siempre es el barril más difícil, digo yo siempre, y es el del dinero definitivamente, pero sí tuve que cuidarla más. Ya en el 2 y el 3, ese sí ya son de ella siempre, pero sí te impone cuando escuchas los tiempos y en la misma categoría y hasta del mismo color del caballo. Estuvo muy chido. Oye, eso. ¿y qué sientes que pues tú ibas como el favorito ante todos, y el primer día sales de 2? ¿Cómo te preparas para que el segundo día poder, pues, o sea, venía sobrado, se puede decir, el primer día, y el segundo día dices, ya tengo gallo? Justamente siento que ese tipo de experiencias, siento que ya es como mucha la psicología deportiva. Siempre bajo mi volumen enfocándome en los caballos, no en yo, o sea, yo ya es lo de menos, pero sino que pues ellos estén bien, que conectarme lo más que pueda con ellos. Si escuché un buen tiempo, dije pues vamos a hacer las cosas como las sé hacer, no voy a hacer nada nuevo, yo voy a tratar de llevarte a los puntos donde siempre te llevo, y si se nos refleja en el reloj, qué bueno, si no, ya tenemos en qué trabajar. Eso es lo que siempre digo yo. Y llegó el segundo día, baja su tiempo, Juan, Sí. pero baja el tiempo de María Isabel. Sí. Entonces, siempre fue ella primero, yo segundo. y entonces ahí Sí. estuvo, pero por eso a la gente nos encantó el de 3 años del año pasado, porque estaban o sea, no sabías quién iba a ganar. Sí. La realidad iba a ser un volado, Sí. o iba a ser quien se equivocara, Sí. o iba a ser... Y al final no fue quien se equivocó, fue el corazón de los dos caballos. Fue el más rápido, sí. Que voló, y la adrenalina de los dos jinetes también Sí. tiene que ver, porque hicieron 3 carreras perfectas para mi gusto, que nos mantuvieron ahí, y ganaste por nada. O sea, Sí, al final la son suma... 2 milésimas de diferencia las que hubo el día 1 y el día 2. Todo se iba a definir el día 3, definitivamente. O sea, todo iba a pasar ahí. Yo sabía que eso podía pasar, o quedarme en segundo lugar de Futurity, o que se me acomodaran los astros y corriera bien la yegua, y la velocidad es lo que le sobra, y fue lo que pasó. Pero yo sabía que ese tercer día era donde se iba a definir todo. Y se viene bloque de la muerte, o sea, del tiempo más alto al más bajo. Primero Juanito, luego María Isabel, y echaron un carrerón los dos, que todo el mundo, o sea, como no traes la calculadora en la mano, momento, sí. O sea, hasta que lo cantaron, no supimos quién iba a ganar. Sí, sentí bien chido. La neta, sí tenía muchas dudas, y lo que menos yo puedo hacer en ese momento es como que sacar las cuentas, ¿sabes? Sí tenía mis dudas, pero no me acuerdo, alguien vino, no sé si a lo mejor tú de que no, sí, creo que ya. Ya la hiciste, pero hacíamos cuentas, y luego María Isabel y yo tuvimos el momento de vernos y decir, no manches, o sea, por nada, o sea, la diferencia del día 1 y del día 2, eso fue. ¿Cómo se vive la adrenalina a la hora que ya te dicen, te suben al carrito y vas a dar la vuelta del triunfo, ¿no? O sea, como el desahogo, lo logré, pero y que te lo reconozca la gente, ¿no? No, hombre, o sea, es algo que de verdad lo tienes que vivir para poder decir lo que se siente, porque de verdad son muchas cosas, o sea, como que valoras más tu trabajo, valoras más el equipo que hay detrás, los caballos, es algo bien bonito, la verdad, y el que te digan, súbete al Polaris, sabes que ya...
Es lo más Ahí viene anhelado, lo bueno, ¿no? sí, es lo más anhelado, sí. Ahora, bueno, dentro de esta carrera o esta breve entrevista, platícanos, porque debe haber mucha gente que agradecer en este proceso. Sí. Y hoy que tenemos pues la cámara, a lo mejor es el momento de decirle sí, claro, al que quieras. Ahora sí, sí, que sí. Desde... No, pues sí, hay un chorro de gente detrás de todo esto. Juan, Sofi, Chuy, su familia, a ustedes como organizadores, o sea, que piensen en de verdad que las cosas sean bien hechas cada vez, a las niñas que les doy clases, porque también aprendo mucho de ellas, gracias infinitas de verdad y que cada vez sea mejor este evento, que va por muy buen camino, la verdad. Bueno, vamos a entrar ya a la parte final. Y son dos dinámicas facilitas, pero que nos van a hacer como conocerte un poquito más y sobre todo inspirar a más gente, ¿no? La primera se llama Tu historia con los caballos. Platícanos a qué edad tuviste tu primer contacto con un caballo, ¿no? Sea pues ya o sea que tú dices, yo desde cuándo me considero que ya estaba al lado de los caballos. A los 12 años fue cuando yo dije, wow, esto sí está padre. Y justamente hace poquito vi una señora argentina que trabaja muy padre, hace trabajos muy padres con caballos y dijo, el que vive o trabaja con caballos nunca viene mal ni se va mal. Y tenía toda la razón. ¿Quién te inculca el amor a los caballos? O sea, ¿de quién crees que venga por ahí eso? Uy, pues te puedo decir que López, porque fue con el primero que ya fue algo como oficial, pues algo que se vivía todos los días. ¿Cómo cuidarlos? ¿Cómo respetarlos? Sí. Siempre me gustó eso porque fue como que las bases de todo. O sea, como que se tienen que cuidar, se tienen que respetar, todo eso. Sí. Ahora platícanos cuál fue tu primer caída. Debe de haber varias ahí. Sí, hay varias. O alguna que tú digas, esta marcó... me dio un chingazo. ¿Cuál sería? Creo que hay una muy chistosa en una competencia en Aguascalientes de la cuarta de milla del corazón, que se resbaló el caballo, pero te juro que no sé cómo pasaron las cosas, pero yo caí parado. O sea, el caballo se fue para allá y yo estaba parado, no sé ni cómo pasó. Okay. Esa está chistosa. Ahora, platícanos, ¿cuál es el caballo que ha marcado a Juanito o que lo tienes aquí puesto en el corazón por alguna razón? Hay dos caballos, dos yeguas en especial, que las dos siento que han sido justamente como la evolución de caballos diferentes, pero que me han asegurado que si cuidas siempre el proceso de trabajo, los resultados son buenos y en el podium siempre. Es la Chabela, una hija del ausente, y Espectra definitivamente. Espectra y Chabela. Sí. ¿Son dos hijas del ausente? No. Una hija del ausente y la otra es nieta. Hija del Kid con una hija del ausente, sí. Ahora, bueno, ya acabamos la de tu historia con los caballos. Y ahora es una historia, es una dinámica que se llama Arma tu caballo ideal. Haz de cuenta que pudiéramos hacer magia, o sea, lo que pedimos, tenemos. Sí. Primero, ¿de qué color sería? Descríbemelo hasta si tuviera blancos, ¿cómo te gustaría el caballo ideal para ti? Sería alazán. Alazán. Jilote, careto, cuatralbo, entrepelado. Creo que yo conozco uno así, ¿eh? Sí. Así me encantan. O sea, y si no es entrepelado, no importa que sea alazán, así con esas señales. Bueno, aquí se puede todo lo que tú quieras. Porque yo siempre decía hace mucho de que esos eran los caballos de barriles de Estados Unidos. Y ahora, ¿sería semental, castrado o una yegua? Sería yegua. Sería yegua, sí. Luego, el siguiente, teniendo pues el catálogo de sementales o las líneas genéticas que tú quieras, ¿quién sería el papá? El gavilán. El gavilán sería el papá, sí. Shining Knot. Sí, el gavilán el gavilán. ¿Y la mamá o la línea de la mamá? La mamá, yo ya la tendría acá conmigo, ¿Y cuál? Y sería, pues, a ver, una yegua nueva que tenemos, la One Lady, una hija de Asta Fame.
Esa sería la mamá, la palomina, sí. Por ahí sigan a Juanito porque esa yegua va a dar de qué hablar, si Dios quiere, y nos deja verla. La siguiente, te nació tu yegua, la sana entrepelada, careta, cuatroalba. ¿Cómo viviría sus primeros 2 años de vida? Suelta, en libertad, en un potrero, obviamente bien vigilada, suplementada desde chiquita, tanto su mamá, ya que pues todo se los otorga a ella, pero en libertad. ¿Sola o con muchas? ¿O con muchos? Con muchas. Con sí, muchas es mejor. Con muchas, sí. ¿La desteta si le das manejo o que sigas sin manejo? La desteto la dejo unos días que se calme, ya que el destete es un momento de mucho estrés para ellos, ya que pues dejan de guiarse de la mamá. La dejo en calma unas 2 semanas y luego le doy un poco de manejo y que se vaya otra vez un tiempo al potrero. Ahora, ¿a qué edad empieza el programa para entrenarla? Ok, Para ti. Visualizándome es tu yo a yegua llevarla perfecta, descendientes, sí. Yo la empezaría un poquito antes, no sé, a lo mejor 1 año, 8 meses. Pero obviamente sin montarla todavía, o sea, cuidándola perfecto, echándole la montura, dándole trabajito muy leve, que flexione, que aprenda a dar cuerda, y ya conforme pase el tiempo, cuando ella esté ahora sí ya bien desarrollada de sus huesos, de sus ligamentos, empezarla a montar. ¿Qué bases le das de rienda? Porque pues digo, hay reining, hay charro, hay, no sé, reining cow horse, hay un montón. ¿Qué te gustaría que tuviera esa de base antes de meterla al patrón, se puede decir? Reining. Sí. ¿A qué edad le empiezas a dar ya para tenerla ¿A qué edad le empiezo ya? ¿O qué señal te da para ya poderla tener o sea, decir, ya está buena para traerla a la arena, ¿no? A la arena. Pues ahora sí que cuando la yegua confía en mí y cuando ya no es como tan necesario usar presión con la rienda, con las piernas, o sea, cuando la yegua ya está ahora sí que un poco ya más automática a trabajar. ¿Y eso es una edad o es un proceso según su cabeza? Es un proceso, porque he visto o he montado caballos grandes que no tienen esa confianza. Ok. La última, pero no menos importante. Si tú tuvieras un micrófono, pues ya no son en la televisión, ya no son, no sé en qué foro, que tú pudieras invitar a la gente al mundo del caballo, ¿qué le dirías? O sea, porque esta vida... Sí. La anhelamos o la vivimos y la gozamos muchos, pero ¿cómo hacer que la gente que no ha tenido contacto con un caballo digas, esto le tengo que decir para que se anime? Le diría que su vida marcaría una diferencia totalmente al vivir o al tener un caballo. Sí me tendría que aventar un discurso muy largo, pero yo siento que los caballos han evolucionado tanto como nosotros, que siento que ahora también son doctores para nosotros. El caballo sabemos que es un universo de energía y de muchas otras cosas aparte de que los montamos y hacemos deporte en ellos. Energéticamente los caballos sí nos cambian la vida. Esto que te decía de esa señora que dijo que quien convive con caballos nunca llega mal ni se va mal, eso es totalmente verdad. Qué padre. Sí. Bueno. Pues muchas gracias, Juanito, gracias, y esperemos este año pues verte otra vez arriba del Polaris, si Dios quiere. Ojalá sí, si Dios quiere. Y ahí nos vemos, si Dios quiere. Muchas gracias.